Vale, este año, en las sesiones anteriores, hemos tenido distintas charlas que nos han hablado sobre proteínas, ¿vale? Y cómo la estructura de las proteínas, conocer esta estructura es muy importante para poder diseñar fármacos que están dirigidos a combatir infecciones de levaduras o a diseñar nuevos anticoagulantes. Vale, en la charla de hoy vamos a cambiar de molécula biológica, ¿vale? Hoy no vamos a hablar sobre proteínas, sino sobre ADN, ¿vale? Sobre el ácido desoxirribonucleico. Y cómo los estudios de estas moléculas nos dan mucha información medioambiental, ¿vale? Para ello contamos hoy con nosotros con Alba Losa, que es una investigadora que trabaja en el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria, que es donde está haciendo su doctorado, y nos va a hablar hoy sobre el trabajo que está realizando actualmente. Muchas gracias, Alba, por estar hoy con nosotros, y estamos todos deseando aprender más cosas sobre el trabajo que hacéis actualmente. Buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en estas charlas de biotecnología, precisamente porque yo estudié biotecnología, entonces siempre he estado muy interesada. Entonces, para contextualizar un poco, primero voy a hacer un poco de cómo ha sido mi carrera hasta aquí. Entonces, yo estudié el grado de biotecnología en la Universidad de Valencia porque siempre me interesó mucho este tema de la aplicación de la ciencia y la tecnología en los organismos vivos. Pero desde el principio siempre se ha enfocado la biotecnología como mucho a la salud o principalmente a la salud o a la cura de enfermedades, a la producción de fármacos. Sin embargo, yo desde el principio ya me gustó mucho más enfocado a plantas y al medio ambiente, y por eso ya mi carrera en el máster la enfoqué a estudiar un máster de sanidad y producción vegetal, ya enfocado en estudiar cómo afecta un virus a una planta y qué mecanismos moleculares tiene esa planta, en este caso eran cultivos de pimientos, para luchar contra este virus. El mando. Entonces, si nosotros, esto es una charla de biotecnología, entonces, ¿cuál sería así la definición de la biotecnología? Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos para producir una mejora que dé un beneficio a la sociedad, es decir, coger organismos vivos para resolver problemas. Si pensamos en la biotecnología, normalmente, como he dicho, siempre está enfocada mucho a la salud, a descubrir fármacos, a mejorar enfermedades que no se conocen, pero hay muchas otras ramas de la biotecnología. De manera tradicional, ya se utilizaba la biotecnología sin saber qué era la biotecnología en procesos de selección tradicional. Por ejemplo, no tendríamos el plátano actual si no hubiese habido una selección natural y una selección forzada en la que nosotros hemos pasado del plátano original, que seguramente todos conocéis, que era de muy pequeño tamaño y lleno de semillas, a la versión actual que se puede comer. Eso sería como lo que no se conocía como biotecnología, pero era una especie de biotecnología del pasado. Sin embargo, la biotecnología más conocida actualmente sería como este tipo de eventos que hemos pasado en el caso de la diabetes, los enfermos de diabetes necesitan pincharse insulina porque no son capaces de regularla. En el pasado se extraía esta insulina del páncreas de vacas y de cerdos. Sin embargo, actualmente hemos utilizado las mejoras con la biotecnología con el uso de bacterias que son capaces de producir de manera masiva esta insulina. Pero no todos son las típicas ramas de la biotecnología, sino que hay muchas más ramas y en concreto, actualmente mi carrera se ha enfocado mucho, principalmente en la rama azul, que sería el estudio de la diversidad acuática, y en la biotecnología dorada, que sería la bioinformática. En los últimos 10-15 años se han producido datos de forma masiva que no hemos sabido analizar, y actualmente con la bioinformática somos capaces de estudiarlo. Entonces, cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, en concreto, yo me centro en ecosistemas fluviales. ¿Qué entendemos por ecosistemas fluviales? Entendemos un río, un lago y un humedal más su entorno. Es decir, tenemos que pensar en el agua que corre por el río, por el lago o por el humedal, por la ribera del río, es decir, la vegetación inmediata que está en el río, la vegetación que está en el entorno, más todos los organismos que viven tanto dentro del agua como a los alrededores, y eso sería nuestro ecosistema fluvial. Sin embargo,
el ecosistema fluvial queremos que sea sano, porque el ecosistema puede estar en muchos estados, pero nosotros principalmente queremos que sea un ecosistema fluvial sano, es decir, que tenga el agua limpia, que mantenga su caudal natural, que no se haya modificado, que tenga una biodiversidad rica y equilibrada, es decir, que sea la propia del entorno y no haya especies invasoras, que la vegetación de ribera esté presente, que, de manera que si hay inundaciones, esta vegetación de ribera esté evitando las inundaciones y que esté conectado con otros cuerpos de agua. Es decir, queremos que nuestro ecosistema sea sano. Pero, como sabemos, casi nunca los ecosistemas están sanos y normalmente tienen muchos tipos de perturbaciones que pueden afectar a procesos de salinización, es decir, nuestra agua no está en la calidad adecuada, sino que hay vertidos a actividades agrícolas o explotaciones mineras que están salinizando nuestra agua dulce. Y, por tanto, los organismos que deberían habitar no pueden habitar de la mejor de las maneras y en muchos casos se ven desplazados por otras especies. O puede haber contaminaciones, de repente un vertido totalmente externo que no debería estar y, por tanto, también está perturbando nuestro ecosistema. Entonces, es importante que tengamos siempre un seguimiento de estos ecosistemas con una evaluación continua. De manera tradicional, y como está establecido en los diferentes métricas de los gobiernos, se hacen monitoreos físicos o químicos, que normalmente es recolección de agua, pero esta recolección de agua simplemente sirve para hacer medir sólidos en suspensión, la cantidad de carbono orgánico que hay en este agua, pero simplemente para factores físicos o químicos. Y en otros casos hay otros tipos de organismos que también se hacen de manera tradicional, que puede ser como el raspado de piedras. Se va al río, se cogen entre 3 y 6 piedras de diferentes run, pool, de diferentes partes del río, y se hace un raspado, se cogen el biofilm con todas las diatomeas que están en esta muestra y se analiza esa muestra, y así con esa muestra que nos llevamos somos capaces de hacer un monitoreo y una evaluación del ecosistema. Porque la salud de nuestros ecosistemas está muy influida por ejemplo, si tienen especies invasoras, como por ejemplo aquí es muy típico que haya invasiones de carpa, aunque no en todos los sitios, afortunadamente conservamos muchos sitios intactos, o por ejemplo hay zonas en las que el salmón y la trucha, en las especies originarias de esta zona, las especies autóctonas, están siendo desplazadas por unas especies exóticas. Es la misma especie, pero no exactamente la nativa. Y otro tipo de organismos que no son propios de nuestro ecosistema, de esta determinada zona, pero que están siendo introducidos y, por tanto, la salud de nuestro ecosistema no es la mejor. Entonces, estas perturbaciones, por ejemplo, la que os he contado de los peces, de manera tradicional, y actualmente es la certificada, es con las pescas eléctricas. Van 4 personas, se meten en el río con un motor en la espalda y le dan corrientes al agua, de manera que debilitan a los peces sin llegar a matarlos. Estos peces se recolectan, de manera que se mantienen vivos en cajas y somos capaces de medir la cantidad, la abundancia y las especies que hay. Y luego los devolvemos al río, pero en muchos casos, normalmente no sufren daños, pero algunos siempre se pierde por el camino. Y también se pueden muestrear macroinvertebrados. De igual manera, otra persona va físicamente, va recorriendo todos los hábitats de nuestro ecosistema y va haciendo una recolecta de cada uno de los macroinvertebrados, los conocidos bichos, por todas las zonas. Y luego estas muestras las lleva al laboratorio de un taxónomo, una persona que está entrenada para identificar estos organismos en especies, familias, géneros, nos dice qué tenemos en el muestro, pero esto es una muestra destructiva. Nosotros la cogemos del medio y nunca vuelve al medio. En el caso de los peces sí que volvía, aunque podía estar un poco afectado. De manera que estas son las métricas actuales y tienen sus problemáticas. Es un método invasivo en el caso de los peces y la pesca eléctrica, en otros casos es destructivo, tiene limitaciones temporales, logísticas, no siempre se puede hacer, tiene que haber unas determinadas condiciones y depende de que necesitamos un taxónomo que esté entrenado en esa diferenciación taxonómica y tenemos una resolución limitada. En muchos casos estos taxónomos no pueden bajar de especie, se quedan en familia o género.
y depende mucho del esfuerzo de muestreo. Si tienen un día malo o las condiciones no son las más adecuadas, no van a coger una representación real del medio, o en este caso podemos tener días en los que haya peces más esquivos y no los llegamos a coger, de manera que no estaremos viendo la representación general de nuestra diversidad. De manera que, como entonces, el resumen sería que para el funcionamiento de nuestros ecosistemas tenemos que conocer nuestra red fluvial y tanto las características bióticas como abióticas para saber cómo está el ecosistema. Entonces, como nuevas métricas en las que serían actuales, más revolucionarias, sería el ADN ambiental. ¿Y qué entendemos por ADN ambiental? Todos los organismos que habitan o han habitado un ecosistema dejan una huella, una traza cuando están en el ecosistema. Esta traza es un trozo de tejido, al esquetar el tejido, células cuando están mudando el tejido, o incluso cuando esos tejidos y células llevan mucho tiempo en el ambiente, se van degradando, se quedan en forma de células y se llegan a romper las paredes celulares, las paredes nucleares y mitocondriales, y el ADN se queda libre. Todas estas trazas de los organismos que habitan en el ecosistema es lo que llamamos el ADN ambiental. ¿Y cómo lo cogemos? Entonces, nosotros vamos al río y simplemente cogiendo una muestra de agua, nosotros en teoría nos estamos llevando las trazas de todos los organismos que están habitando, tanto peces, macroinvertebrados, bacterias, todo tipo de organismos, solo cogiendo agua y estas trazas que han dejado a lo largo de su vida útil durante el ecosistema, porque es que habitan y que han habitado en el pasado. De manera que nosotros vamos, antes tendríamos que ir, por ejemplo, la foto de la derecha sería el frotado de piedras, y ahora actualmente solo tendríamos que meternos y coger el agua, simplemente una muestra de agua. Entonces, el ADN ambiental, nosotros vamos al río, cogemos generalmente 3 muestras por cada punto que queramos mesurar, es decir, 3 litros por cada punto. Tenemos generalmente el ADN ambiental, nosotros cogeremos el agua y no será perceptible generalmente, entonces lo que haremos será colapsar todo este ADN ambiental en un filtro. Como vemos en la imagen, lo filtraremos y colapsará todo el tejido, las células y el ADN libre, aunque el ADN libre se suele perder. Y una vez ya tenemos colapsado en el filtro toda esta cantidad de trazas de los organismos que viven, nosotros lo que hacemos es una extracción del ADN, que es simplemente, si están en tejidos, sería romper los tejidos, romper las paredes celulares, romper las paredes nucleares o mitocondriales y extraer el ADN de manera que ya lo tendríamos libre. Y pasaríamos directamente desde el agua hasta el ADN. Una vez que lo tenemos, la muy conocida PCR, seguramente todos lo conozcáis que es, ya que se hizo muy famosa en el COVID, que simplemente nosotros tenemos ese ADN, que tenemos el genoma. Como sabemos, el genoma es toda la información genética que tienen todas las células de los organismos vivos, que determina cómo somos, con todas nuestras características, y lo que hacemos es, determinada región, lo que hacemos es hacer de una copia, hacer millones de copias, es una amplificación exponencial, de manera que pasamos de una pequeña cantidad a mucha cantidad, ya que nosotros, para poder detectarla durante la secuenciación, vamos a necesitar mucha cantidad de ADN. De manera que este sería el ejemplo, una copia, pasaremos de manera exponencial a tener millones de copias de cada una de las moléculas originales de ADN, y esto se mantendrá generalmente de manera regular. Lo que teníamos originalmente poca cantidad estará en poca cantidad, aunque amplificado al final, generalmente. Una vez ya tenemos nuestra PCR, nuestras millones de copias de cada una de las células originales, lo que hacemos es las moléculas de cada una de las muestras las marcamos, le ponemos una etiqueta para que nosotros, durante el procesado de bioinformática, sepamos el ADN que nosotros cogimos de cada uno de los puntos del río, a qué punto pertenece, y luego lo que haremos es generar la genoteca que vamos a secuenciar, o librería, que será unir cada uno de esos fragmentos unidos uno detrás del otro para que cuando pase por el secuenciador se lean correctamente. Y llegaríamos a secuenciar. En este caso, nosotros secuenciamos con Oxford Nanopore, que es una tecnología de secuenciación de células independientes, en células de flujo, que lo que permite, a diferencia de las tecnologías anteriores que eran Illumina, que permite secuenciar fragmentos más largos. Y sería el secuenciador en este caso, no sé si habéis visto alguno de Illumina, suele ser un aparato bastante grande, y en este caso nuestro secuenciador suele ser del tamaño del móvil, incluso un poco más pequeño. De manera que en este caso, la secuenciación de Oxford Nanopore, nosotros teníamos nuestra genoteca con todas las
fragmentos de ADN que hemos amplificado en la PCR y tenemos millones de copias unidos. Entonces, cada vez que pasa nuestro fragmento de ADN, cada uno de los nucleótidos que pasan por la célula de flujo que está en el secuenciador, conforme pasan, esta célula de flujo da una corriente eléctrica diferente en función del nucleótido que tengamos. A TGC tendremos una señal eléctrica que después nosotros, haciendo lo que llamamos base calling, que es un procesado bioinformático, transformaremos esa señal eléctrica en ATGCs en función del orden en el que hayan entrado y tendremos así la información del ADN en nucleótidos. De manera que de la célula a los nucleótidos. En concreto, para estudiar el ADN ambiental en los ecosistemas fluviales, nosotros utilizamos la técnica del DNA metabarcoding, que consiste en: nosotros tendremos fragmentos de la misma región del gen que decidamos que es el adecuado para estudiar ese organismo, secuenciado, y podremos diferenciar cada una de las especies en función de cuándo se diferencian los nucleótidos de esa misma región. Es decir, este es el ejemplo. Nosotros tenemos genes conservados en el genoma que sabemos que desde el principio de la evolución se han preservado y están presentes en todos los organismos o en casi todos los organismos. Pero hay pequeñas modificaciones en estos genes conservados que nos permiten diferenciar entre una especie u otra especie. Por ejemplo, aquí he señalado, si nosotros quisiéramos estudiar macroinvertebrados, iríamos a amplificar por PCR el gen COI, ya que este es el que sabemos que tiene regiones que nos permiten diferenciar entre las diferentes especies de macroinvertebrados. Si queremos estudiar peces, iremos a la región del 12S, del gen ribosomal 12S, o si queremos estudiar vertebrados, iremos a la 16S, en función de qué organismo queramos o grupo de organismos queramos estudiar. Y este sería un ejemplo práctico este sería el amplicón, la zona del gen de COI que hemos decidido que es la mejor para estudiar macroinvertebrados, y tendríamos en verde, vemos que todas las especies, a la izquierda tenemos el nombre de las especies y vemos como en verde tenemos que todas las especies tienen una región que es exactamente igual, y en rojo vemos que hay una región que los diferencia, de manera que con esas diferencias somos capaces de decir que tenemos unas especies u otras en cada una de nuestras muestras que hemos cogido de nuestros ríos. ¿Y qué podemos detectar cuando usamos el ADN ambiental y el metabarcoding para estudiar? Nosotros, a partir de nuestra muestra de agua, podemos catalogar, igual que se hacía con pesca eléctrica, pero simplemente con una muestra de agua, podemos catalogar la diversidad de peces que nosotros tenemos. Esto, por ejemplo, son unos datos reales del Parque Nacional Picos de Europa. En uno de los puntos nosotros vemos que actualmente en esta zona tenemos toda esa serie de organismos dentro de los peces, dentro de los Actinopterygii. Y vemos además diferentes abundancias. Vemos que cada una de las barras sería cada una de las muestras que representa cada uno de nuestros ríos. Veríamos que en cada uno de nuestros ríos tenemos una diferente abundancia, tenemos mayor presencia de unos organismos, de otros. Vemos que, por ejemplo, la anguila solo está presente en 3 de nuestros sitios, 3-4, pero en otra gran variedad de sitios no está presente. Entonces, con esto nos permite hacer un catálogo y a la vez nos está diciendo una abundancia relativa de los organismos y cómo están representados. Pero no solo podemos estudiar peces, que ya podíamos estudiar de manera tradicional, pero esta sería una manera de pasar de nuestra muestra que era invasiva, porque teníamos que usar pesca eléctrica, simplemente con la muestra de agua tenemos una representación bastante aproximada, y generalmente hemos hecho estudios que combinan la taxonomía tradicional con el metabarcoding y nos están dando las mismas especies, incluso estamos consiguiendo mayor catálogo de especies con el ADN ambiental en el caso de los peces. Pero no solo podemos detectar peces, sino podemos detectar, por ejemplo, todos los vertebrados que habitan en nuestro ecosistema. En este caso, por ejemplo, hemos usado la región del 16S. Entonces, en este caso, vemos que para cada uno de nuestros puntos no solo hemos sido capaces de detectar los organismos que habitan dentro del agua, porque al final hemos cogido una muestra de agua, sino que somos capaces de detectar los lobos que están en las zonas de alrededores. Estamos detectando los ratones que habitan en la ribera de los ríos, estamos detectando las nutrias y los ciervos. Estamos haciendo una imagen de todo el ecosistema general.
que tenemos y no solo de lo que vive, porque en algún momento pasaron por el río, bebieron y dejaron una traza de que habitan en ese ecosistema. Al igual que de manera tradicional podíamos ver los peces o los vertebrados, también veíamos las diatomeas con el raspado de las piedras. En general, cuando se hace de manera tradicional, el taxónomo solo es capaz de llegar a llegar a familia, en algunos casos género, y las diatomeas se usan para estudiar la calidad del agua en función de las especies, que no géneros, las especies que hay presentes en el río. De manera que nosotros, por ejemplo, esto es otro ejemplo real, vemos la diversidad de diatomeas, esto sería el top 20 de las especies más presentes en nuestras muestras que tenemos. Y en nuestro caso somos capaces de llegar a determinar qué especie es. Y como os he dicho, las diatomeas son uno de los marcadores que nos determinan si la calidad del agua es buena, mala, regular y por tanto cuál es el estado de nuestro ecosistema y si tenemos que actuar para mejorarlo o simplemente hay que mantenerlo tal y como está. Por ejemplo, en este caso, nuestros ríos, este es otro ejemplo de picos de Europa. Vemos en verde que nosotros las especies que cuentan positivamente, que cuando tenemos mayor abundancia y estas especies están presentes, la calidad del agua es adecuada, tenemos una buena calidad del agua. Sin embargo, no todo es tan bonito y también tenemos presentes una de las especies y es el color azul, que como veis está bastante representado, también tenemos de mala calidad, pero en la abundancia, cuando nosotros calculáramos basado en esto los índices de calidad del agua, veríamos que tenemos muchas más especies que puntúan positivamente y de manera que nos saldría que tenemos una buena calidad. Y estamos siendo capaces de ver, determinar la calidad del agua con una muestra de agua sin tener que hacer el raspado de especies, el raspado de las piedras y conseguir el biofilm y consiguiendo bajar a especies de manera que la calidad que vamos a conseguir con nuestro estudio, la calidad del agua es más realista que con la taxonomía tradicional. Igual que de manera tradicional, nosotros conseguíamos este tipo de muestras, una placa de Petri donde tenemos la diferente representación de los macroinvertebrados que ha cogido cuando ha hecho los muestreos con muestreos tradicionales. Sin embargo, podemos hacer exactamente lo mismo de nuevo cuando hacemos muestreos con ADN ambiental y conseguiríamos, en este caso solo estoy representando las especies de artrópodos que tenemos dentro de nuestro ecosistema y también tendríamos diferentes artrópodos. Algunos ejemplos tendríamos, por ejemplo, vemos que tenemos polillas presentes en nuestro ecosistema, tenemos moscas de la pesca y tenemos saltamontes. Nuevamente, por ejemplo, los saltamontes no van a estar generalmente viviendo dentro del agua, sino que serían más de la vegetación cerca y nuevamente los estamos captando. Y el ejemplo que a mí más me gusta, generalmente todos los organismos que he mostrado antes ya se mostraban de manera tradicional, simplemente cambia el tipo de muestra y que antes quizá era más invasiva y ahora no es tan invasiva, pero generalmente eran muestras y organismos que nosotros con nuestro ojo podíamos ver. Los peces los podíamos ver, los vertebrados los veíamos, los insectos los veíamos y normalmente en las diatomeas nosotros veíamos cuánto de tupida estaban las piedras porque estaban más verdes o menos verdes, entonces sabías más o menos lo que te podías encontrar. Sin embargo, esta herramienta nos permite estudiar las bacterias, que nosotros a simple vista no sabemos cuántas bacterias hay. A priori pensaríamos que no hay. Si queremos pensar muy bien, pensaríamos que no hay en el agua. Sin embargo, si nosotros cogemos una muestra de agua, este sería también un ejemplo real, vemos que nosotros hemos sido capaces de catalogar todas estas especies que están presentes en el agua. Como veis, en muchos casos, dentro de la gráfica, vemos que muchas están catalogadas como Midas S y un número. En este caso estamos siendo capaces de detectar muchas especies que no son cultivables, de manera que si nosotros hiciéramos estudios de microbiología, nos lleváramos una muestra al laboratorio e intentáramos estudiarla, esas muestras no crecerían porque son incultivables, de manera que sería un método que en muchos casos sería difícil si lo conseguimos o no sería posible. Y de esta manera alguien ya las catalogó en nuestras bases de datos y sí que somos capaces de, con una muestra de agua, de hacernos una idea de las bacterias que tenemos y que no serían cultivables en el laboratorio a priori. Y además, por ejemplo, el ejemplo inicial, el que pone Castellaniella y Rudinis, o la de abajo del todo,
estamos viendo la simbiosis o el mutualismo de algunas bacterias con otros organismos. La primera es una bacteria que vive en las células, en la piel de las sanguijuelas, y que hace una función de ayudarle a metabolizar los alimentos que necesita la sanguijuela para vivir. De manera que en este caso estamos detectando una simbiosis y podríamos estudiar concurrencia en nuestro ecosistema fluvial. O, por ejemplo, la última sería el mismo caso que ayuda a las gambas de agua en su filtrado a metabolizar determinados metabolitos que están en el agua y que necesita transformar para poder conseguirlos y asumirlos a su metabolismo antes de poder usarlos. Y el caso que a mí más me gusta dentro de las bacterias es que nosotros, las bacterias, serían, por ejemplo, que no he pasado, los ejemplos de los organismos que hemos dicho, la sanguijuela de río y la gamba, y las bacterias que hemos detectado. Y por último, el ejemplo que más me gusta a mí es que nosotros con las bacterias que detectamos generalmente podemos asociar esas bacterias a rutas metabólicas y por tanto a funciones que están produciendo en el ecosistema fluvial, de manera que nosotros sabemos y podemos catalogar que en este caso vemos que durante el invierno y durante el verano tenemos diferente actividad de las bacterias y por tanto están produciéndose diferentes funciones en el ecosistema. Estamos estudiando de otra manera la funcionalidad del ecosistema y del río en general, estudiando las bacterias. O podemos estudiar a nivel diario y veremos que durante el día y durante la noche estamos viendo una diferente actividad de las bacterias y vemos cómo hay durante el día obviamente las fotosintéticas estarán en mayor actividad y por la noche estarán bajando. Entonces, con este tipo de estudios somos capaces de ver la funcionalidad que hacen las bacterias en nuestro ecosistema. Y de otra manera sería más complicado. Y dicho esto, parece que os estoy contando que es maravilloso el ADN ambiental y sí, nos está permitiendo detectar organismos y hacer catálogos quizá mucho más completos en algunos casos y inalcanzables anteriormente, pero aún tiene problemas, obviamente, y necesita de estandarizarse porque actualmente hay como diferentes maneras de hacerlo y la comparación en muchos casos es imposible por esta metodología diferente, de manera que aún necesita estandarizarse y en muchos casos refinado, porque nosotros nos basamos en que necesitamos bases de datos, es decir, que alguien previamente haya metido en una base de datos o incluso nosotros mismos hayamos cogido un tejido, una muestra que sabemos exactamente de qué es, para que nosotros ese ADN que vamos a comparar con lo que nosotros vamos a secuenciar, sepamos a qué especie en concreto pertenece, de manera que nosotros hacer el match, sepamos hacer un match y saber qué es, de manera que esas bases de datos que necesitemos aún no están completas, de manera que eso sería un gap. Entonces, parece todo fenomenal, pero aún hay muchas cosas que estudiar en el ADN ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Ha sido una charla muy interesante y muy didáctica. ¿Alguna pregunta para Alba? Sí. Hola, buenas tardes. Está muy chulo el seminario que he estado. Me voy a presentar, por si acaso. Me llamo Félix Sangari, soy investigador en el INTEC. Has comentado varias cosas que me parecen interesantes, pero voy a ir hacia lo último que has dicho, lo del heatmap por ejemplo. Vosotros no hacéis transcriptómica en ningún caso, ¿no? No. Simplemente estáis viendo la representación que hay de bacterias. Esas bacterias están clasificadas, están secuenciadas y una serie de rutas metabólicas descritas, pero no tenéis... No, o sea, en sería el paso siguiente. Vale, porque esa sería la manera de saber si realmente están actuando o no de esa manera. Y luego la otra que a mí siempre me ha interesado con este tema del ADN ambiental es la persistencia en el ecosistema, ¿vale? En muestras de agua has visto lobo. Evidentemente no tienes un trozo, bueno, sí tienes un trozo de lobo ahí pequeñito, pero ese lobo ha podido beber agua hace un día, 2 días, 5 kilómetros río arriba, y ese DNA se mantiene ahí durante un cierto tiempo. Ese me imagino que es uno de los problemas de la estandarización, que no o sea, una misma muestra o un mismo animal un animal persiste un cierto tiempo, otro animal distinto, su ADN va a persistir distinta cantidad de tiempo. Un lobo, si bebe del agua, va a producir o va a dar 400.000 moléculas de ADN. Una lagartija que beba del agua puede dar 50. O sea,
ese tipo de comportamientos diferentes y shedding diferente de ADN que pueda tener distinto comportamiento. ¿Eso cómo lo estáis haciendo para pues normalizar la muestra? Sí que se está estudiando. Por ejemplo, en el caso de las diatomeas influye el tamaño. Hay diatomeas que son muy grandes y otras diatomeas que son muy pequeñas, de manera que las más grandes las vamos a ver muy representadas y las que son muy pequeñas las vamos a ver muy poco representadas, de manera que se hace una corrección por el biovolumen. Entonces nosotros cogemos las lecturas y hacemos una corrección, de manera que las que hay ciertos factores ya se han hecho, de manera que tú sabes que si tienes una representación de una de las bacterias que se llama minutísima, está muy representada y sabes que es de un tamaño pequeño, haces una corrección y frente a las otras que son de muy gran tamaño y es una tercera parte de estas, y se hace una corrección del tamaño y se normalizan las lecturas en función del tamaño. En el caso de los macroinvertebrados, por ejemplo, influye el caparazón y la queratinización de eso. Entonces se está estudiando y en función del tamaño y la queratinización de estos individuos se ve que ahí está más o menos representado. Entonces se está estudiando como por organismos y se va haciendo regulaciones en función. Y lo de la persistencia, durante muchos años se ha dicho que la persistencia del ADN es de 100 kilómetros y en realidad no es tanto, suele ser entre 5 y 10 kilómetros y no dura tanto, e influye el tipo de filtrado que se hace cuando tú coges la muestra. Conforme las células, los tejidos están mucho tiempo en el agua, se van degradando, de manera que se va rompiendo la pared celular, la pared nuclear, la pared mitocondrial y se va quedando en forma de ADN libre. Según el tipo de filtro que tú cogerás ese ADN libre o no lo cogerás. Entonces ahí estás haciendo una selección, el ADN libre será más antiguo que el que estás cogiendo en forma de tejidos o células, y es una manera también de hacer una selección según lo que tú quieras estudiar, pero sí, es una de las problemáticas y se está estudiando y se están intentando hacer correcciones. Claro. Sí. Muy bien. ¿Más preguntas para Alba? Bueno, me gustó mucho y además muy interesante porque retomo temas que son curiosos, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención, estáis trabajando en los picos de hidrocarburos. Aquí los ríos son cortos y muy pendientes, con lo cual no hay muchas zonas donde pasan ríos largos, por ejemplo el Ebro, que pasa por zonas llanas, remansa y tal. Es decir, tú cuando tomas muestra o raspas de la superficie de la roca, me imagino que será para biofilms bacterianos, biofilms de algas y tal, no hay ningún problema. Luego coges agua, pero hay zonas donde pueda remansar y se acumulen lodos anóxicos. ¿Tomáis muestras de ahí? Claro, las muestras actuales son una muestra compuesta a lo largo del río. No vamos a mitad del río y cogemos una muestra que podía ser más un evento que no explica, claro, puntual. Sino que recorremos el río y hacemos una muestra compuesta que representa los diferentes hábitats, de manera que si vemos una zona anóxica vamos a coger una parte de nuestra muestra estará ahí, una parte será en el RAN, otra será en el pool. Vamos representando toda la zona durante 100 metros que se anda del río. ¿Y a qué profundidad en un lodo anóxico, supuestamente anóxico, será más anóxico cuanto más bajo esté? ¿Hasta qué profundidad tenéis de toma de muestra? Pues no es mucha, porque se supone que se ha estudiado que hay, aunque eso está en discusión, claro, suele ser como a mitad de la columna de agua, porque se supone que se está moviendo todo el rato. Aparte, si lo coges abajo, estarás cogiendo el sedimento y por tanto será una muestra más antigua porque ha sedimentado. Entonces se supone que lo cogemos en la columna de agua, como a mitad de la columna de agua, pero se está estudiando bastante. Y hay artículos que en función de si lo estarás cogiendo arriba en el lago o en función, hay diferentes teorías de cómo en función de en qué punto sea, lo tendrás que coger de una manera u otra. Yo creo que es clave para entender, porque también hay zonas de mucha pendiente, donde detecto saber que el DNA que está arriba igual está ya un kilómetro abajo. Y luego, bueno, un detalle de todas aquellas cepas que tenéis ahí sin bautizar, bueno, bautizar relativamente, ¿alguna vez habéis hecho digamos un poco la identificación por secuencias? ¿En qué grupo se encuadra? Pues ¿cuál sería su género? De todas estas que no hemos podido identificar, tampoco está el género. No, generalmente te tienes que ir a orden, clase muy alto, generalmente, pero algunas de ellas sí que cuando haces, intentas buscar la ruta metabólica prediciendo
las rutas KEO. Sí que algunas sí que porque tú las predices a partir de la secuencia que tienes, porque en el caso de las bacterias, a nosotros al secuenciar con Oxford Nanopore, yo estoy secuenciando toda la región completa del 16S, es decir, los 1500 nucleótidos, y me estoy dando toda la información. De manera que me da una información un poco más para predecir la ruta metabólica. Entonces, en algunos casos sí que puedo predecir la ruta metabólica. Pero estás hablando de genes específicos de especies que os clasifican animal, pero un 16RNA, por ejemplo, que va más directo a la proximidad evolutiva, ¿lo hicisteis alguna vez con ese tipo de cepas que...? Sí, nosotros cogemos, o sea, esto está basado en la secuenciación de todo el 16S completo. Vale. Los 1500, y con ese es como catalogamos las especies y se predice las rutas metabólicas. Eso es algo que estoy haciendo ahora, es uno de los capítulos de mi tesis. Con el mismo nombre de pila, pero con distintos números, no sabes, no te da idea realmente de si hay una dispersión en algo evolutivo. Sí, sí. Puede haber datos interesantes también. Sí, sí, sí. Solamente genes metabólicos depende también de si es zona más anóxica, menos anóxica o así. Sí, de momento sí que hemos visto como un patrón en el río de bacterias aerobias, todas las que hemos catalogado con aerobias están a las mismas horas del día, sí que estamos viendo un patrón. Y luego, pues por último, veo patógenos humanos. ¿Cuáles habéis encontrado ahí? ¿Qué tramos? Porque hay que tener en cuenta que no... Claro, patógenos humanos como tal, graves no, hemos encontrado los típicos de gastroenteritis, hay mucha, la bacteria, ¿cómo se llama?, que es de la epidermis, está en todos sitios y es la que más sale, pero patógenos como tal solo hemos encontrado sobre todo la de la gastroenteritis y de infecciones del aparato reproductor femenino también. O sea, tú dices, no son patógenos necesariamente, son bacterias que algunas sí, que sí. Y otras simplemente se asocian al ser humano, ¿no? Sí. O sea Sí, y que en muchos casos son solo patógenas si su crecimiento está descompensado con el resto de la microbiota. Y luego, pues nada, me llama mucho la atención porque es muy interesante la descripción de simbiosis que yo ni sabía que existía. Hay muchas, tiene que haber muchísimas, pero esas eran curiosas, la de la sanguijuela desde el exterior con un efecto metabólico interno, y luego el del crustáceo, te decía, ¿no? Que también no es exterior o está está dentro de la filtración. O sea, está dentro porque forma parte de la... Sí. Ah, vale. ¿Y eso estaba descrito o lo encontráis vosotros? Esta relación estaba descrita ya. Sí. Vale. Nosotros la hemos relacionado que tenemos ambos organismos y que en concreto además la bacteria la tenemos más representada cuando hay mayor actividad de ese organismo y menos representada cuando ese organismo no está. El simbionte también. Sí. Porque dije que no entendía cómo se podía deducirse algo. Sí, claro, porque estamos estudiando como todo el abanico, de manera que somos capaces de ver esas relaciones. Es importante saber la asociación para entender más cosas también y lo que habrá por ahí, y podéis dedicaros también, da mucho juego eso. Sí. Bueno, pues muy interesante, muy bien. Gracias. ¿Más preguntas para Alba? Bueno, yo tengo una. Vale, tú has hecho los estudios de bacterias que encontráis en los ríos, pero también hay distintos virus como bacteriófagos. No sé si hay algún método también de metabarcoding para hacer estos estudios de virus en los ríos. Es que los virus son un problema porque no somos capaces de capturarlos con los filtros por su tamaño. Entonces es un problema y hay gente que está estudiando, pero el problema es que hasta ahora se filtra a 0,45 micras y se está bajando hasta 0,2, pero incluso a 0,2 se pierden muchos de los virus, de manera que tú catalogas, pero estás catalogando una mínima proporción, entonces no es realista lo que estás viendo. Entonces el problema está en ese filtrado. Además que la bioinformática es bastante complicada en el caso de conseguirlos. Pero sí, el principal problema es que no somos capaces de capturarlos en el filtro. Sí. Pero eso afectaría solamente a la cuantificación. Y que no. Solamente a la dispersión No, a todo, porque no somos capaces, lo que estamos cogiendo no es representativo de lo que tiene. Que no ves, que no pillas. Claro. Gran parte, casi ningún. O sea, se ve muy poca proporción de lo que se pilla. Habrá zonas de mucha fluctuación, tendrás que hacer selecciones previas y luego ya pasarte a... Sí.
pero nosotros virus no, en este proyecto no. En mi tesis virus no hemos cogido. También. Sí. Buenas tardes. Sí, Toda esta información que ustedes obtienen, que es exhaustiva, ¿le sirve a las confederaciones hidrográficas para tomar alguna medida o algún proyecto? ¿Y sirve para hacer limpieza de cunetas en los ríos, que tanto se quejan los alcaldes? ¿O no tiene nada que ver? ¿O son caminos paralelos? Sí, o sea, es decir, esta técnica también sirve para hacer inventarios y serviría exactamente igual de manera que se hace tradicionalmente. Nosotros hacemos inventarios y también serviría si nosotros detectamos una especie que es invasora, como para que los ayuntamientos actúen sobre el mantenimiento y que tienen que reducir esta invasión. Sí, también sirve para eso. Pero oficialmente no es el método que se sigue, aunque se está intentando regularizar en Europa. Gracias, pues primero que nada felicitarte, muy interesante la conferencia. Bueno, yo quería preguntarte sobre si hay alguna iniciativa o alguna intención de poder crear un repositorio histórico con ADN ambiental que pudiera, bueno, yo por ejemplo soy ingeniero, bueno, creo que esto podría aplicarse mucho para, no sé, redefinir áreas naturales protegidas, o que si se logra detectar algún organismo que con métodos tradicionales no es detectable, pues bueno, pueda, no sé, cambiar el rumbo de alguna infraestructura o demás que se esté gestando en zonas aledañas a su detección. Entonces, bueno, yo quería saber justo eso, si existen iniciativas regulatorias o para marcar pues este camino, ¿no? de poder generar un repositorio histórico o algo por el estilo. Tanto como repositorio no, pero a nivel europeo sí que se está moviendo que el ADN ambiental en muchos casos es más efectivo que otras métricas tradicionales, y que se introduzca como una nueva métrica, o al menos que empiece como a ser complementaria, porque hay muchos estudios de comparaciones tradicionales, entonces que se meta como una métrica más para medir y que sí que sirva para determinadas zonas que a lo mejor de otras maneras no se está consiguiendo. Vale. Eso sí. Gracias. Gracias, Alba. Muy interesante la charla. Yo tengo una duda quizá un poco muy metodológica, pero también para entender el límite de detección que tenéis o al que queréis llegar, ¿no? Has comentado que estás utilizando la secuenciación de Oxford Nanopore, que, como bien has dicho, detecta fragmentos más largos, pero también es cierto que detecta menos cantidad de fragmentos. ¿No sería más interesante utilizar una técnica que detecte muchísimos más fragmentos para detectar límites, digamos, mayores, o sea, para aumentar el límite de detección? ¿Sabes? Que si al final tienes, lógicamente, no sé cuántos fragmentos logras leer con Oxford Nanopore, pero con Illumina seguro que puedes detectar muchísimos más fragmentos, con lo cual si tienes una sola muestra en millones de muestras, es más fácil detectarlo con Illumina que con Oxford Nanopore. Y ya aprovecho, ya te cuento la segunda, que es, en ese sentido, si no merece a lo mejor la pena limpiar de lo mayoritario para poder detectar lo minoritario. Es decir, tú dices, detecto muchísimo ADN, pues una chorrada de trucha, imagínate. Pues quita todo el ADN de trucha para detectar solamente lo minoritario, ¿vale? Sí, eso es otra aproximación. La pelea Oxford Nanopore Illumina existe y es real. Nosotros, tú normalmente con Illumina, lleva mucho tiempo, no soy yo experta en Illumina, se hacen genotecas equimolares ya muy establecidas, en las que tú sabes que vas a secuenciar por cada RAN 96 muestras de una determinada manera. En Oxford Nanopore tú juegas a que tú puedes meter las muestras que quieras. Si tú tienes una muestra muy cargada y quieres secuenciarla en una profundidad, a mayor profundidad, mayor número de secuencias, estás cogiendo las especies que determinaríamos como raras. Tú quieres coger esas especies, lo que harás es meter menos muestras.
Entonces metes menos muestras, tienes mayor profundidad, porque la flow cell normalmente cada vez que secuencias cada run en Oxford Nanopore se cuenta por gigabytes. Entonces tú sabes que te va a dar 20 gigabytes de información, que influye cuánto de largo o corto sea tu fragmento. Si tú tienes 1500, tú vas a tener menos secuencias en 20 gigabytes, de manera que meterás menos muestras si quieres 100.000 secuencias por muestra o si quieres 1.000.000 de secuencias por muestra. Entonces jugamos con eso. Y generalmente, obviamente yo a favor de Oxford Nanopore, lo que te da Oxford Nanopore, a diferencia de otras, es que, por ejemplo, en el caso de las bacterias, yo soy capaz de secuenciar los 1500 nucleótidos, de manera que estoy pillando todas las regiones hipervariables, las 9 regiones hipervariables, toda la información posible. Si yo secuencio con Illumina, yo puedo secuenciar hasta 500, de manera que tengo que seleccionar, y se sabe, en el caso, por ejemplo, de las bacterias, que en muchos casos, si tú coges la región hipervariable, la 3 y la 4, estoy predominando que estoy seleccionando más unas especies que otras, y me estoy dejando otras, y así según la región hipervariable. De manera que yo selecciono toda. Esa es la ventaja, y que puedo jugar con mis profundidades de secuenciación. Ya. Hombre, por lo que te hace secuenciar continuo. Pero en Illumina, por ejemplo, si tú fragmentas, puedes secuenciar perfectamente los 1500, o lo que vas a tener 3 fragmentos de 500 en vez de uno de 1500. Pero por poder, claro que lo podrías hacer. Sí, pero bueno, tienes que era un poco ensamblar. Mi pregunta iba sobre todo si tienes una forma de medir esa, digamos, ese límite de detección, ¿sabes? Decir, he logrado identificar una especie, porque claro, es comparar churrasco merinas, ¿no? He logrado encontrar un urogallo frente a 500 ciervos. O, claro, un poco lo que hablamos antes, depende del tamaño de la especie, de si vuela, si no. O sea, es como muy complicado ver el límite de detección en cuanto a la validez de la rareza de lo que has encontrado, ¿no? A mí por lo menos me cuesta desde fuera. Sí, y es complicado. Además, nosotros principalmente, por ejemplo, ahora actualmente sabemos nuestro límite de detección en los ríos, contando que nosotros sabemos que en la región en la que estamos estudiando tenemos una determinada variedad de peces que no vamos a encontrar ninguna. Entonces sabemos qué peces tenemos que encontrar, y sabemos ya qué región tenemos que meter y cuántas muestras teníamos que meter. Nosotros al principio metíamos 24 muestras por flow cell, ahora somos capaces de meter 96, y no varía. Ya sabemos que nuestra detección está muy determinada ya en estos parámetros, pero obviamente hay en muchos otros que no estamos seguros y estamos aún trabajando. O sea, va según el organismo, pero sí, estamos trabajando en ello. Ahí está la gracia también, ¿no? Sí. Que sea complicado. Claro. Gracias, Alba. ¿Esto significaría que con los dos sistemas, Illumina y tal, nos daría una fotografía distinta de ese río? Sí. El ejemplo es que yo, para probar Oxford Nanopore, en mi tesis yo he probado a secuenciar el fragmento V3, V4, que son 500 nucleótidos del 16S de bacterias, y he secuenciado el 1500, y da información diferente. O sea, tengo una comunidad con una y otra, o sea, en muchos casos es similar, pero hay cosas que solo pillo con el largo y solo pillo con el corto. También está influyendo la degradación de la muestra, ser un fragmento largo y X cosas. Pero yo en muchos casos estoy viendo cosas iguales y cosas que no son iguales, porque estoy cogiendo V3 y V4, que hay unas especies que no va a pillar, otras que no. El largo seguramente también está sesgando. Estoy cogiendo cosas similares, pero también hay cosas completamente diferentes. En teoría sí, pero ensamblando sí. Me ha entrado una curiosidad por lo que ha comentado el compañero ingeniero. ¿Habéis detectado desmán de los Pirineos y bisón europeo? Pues me refiero a que esos son catálogos de sí, especies muy amenazadas, muy escasas, propias de los ríos, que con métodos tradicionales se muestrean muy mal. Entonces... Sí, estamos estudiando en eso porque hay datos inconcluyentes, digamos, actualmente. Porque sí que se ha detectado, tenemos que refinar hasta qué punto es de verdad o no, o en las zonas... Pero sí se puede llegar a detectar, se está refinando y no estamos del todo seguros, porque también influye que en este caso
hemos usado un primer específico, que si se tiene que probar sobre tejido o no, si tienes o no, cómo de bien esté diseñado. Entonces estamos trabajando en ello, sí, porque sería una de las que sería importante catalogar, ya que de manera tradicional es muy complicado, sí. Sí, ahora mismo se ha catalogado como que está extinta, ¿no? Hace poco. Bueno, depende. ¿De cuál de las dos especies hablamos? Del desmán. El desmán de los Pirineos en Picos queda, en algunas zonas. Bisonte, venga a decir bisonte. Bisón europeo, que yo sepa aquí en Cantabria no, pero en zonas de Navarra, de La Rioja, etcétera, sí queda. Entonces, bueno, para hacer un catálogo bueno, esta aproximación siempre ha sido Está en nuestro proyecto siguiente que va a empezar dentro de... Está pensado para mirar esto. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si nadie tiene ninguna otra cuestión, pues damos de nuevo las gracias a Alba por la charla y cerramos ya la sesión.